Ja ho havien dit, Pablo, al començar que avui tindríem amb nosaltres a un director novell. Sí, 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 es todo un lujo que tenemos aquí un invitado que a saber si tenemos a una de las grandes promesas Home, esperem del que cine sí, de los no? Toni próximos Morejón, què años. tal? Molt bona nit. Hola, bona nit. Acaba d'estrenar ja fa uns mesos entre curtmetratge i migmetratge. Està allà en el llindar, en el límit, a punt dels 30 minuts, per ser considerat ja segons l'Acadèmia migmetratge, que es diu Vacuity, i que de moment estan passejant a través dels festivals. S'ha pogut fer una preestrena aquí ben a prop de Barcelona, però no sé si teniu previst distribuir-la perquè es pugui veure en algun lloc, perquè el públic definitiu pugui anar a veure Vacuity. Sí, tenemos la oportunidad de estrenarlo otra vez en un cine de Barcelona. Estamos esperando la fecha. Bueno, resulta que hacen como una especie de cine club en el que proyectan una película ya estrenada de un año y medio como mucho, y delante de la película que proyectan cortos. Como de telonero, digamos. Sí. Está bien, ¿no? Como un concierto, sí, sí. Y bueno, el tema de proyectarlo en internet todavía no nos dejan porque como la distribuidora de cortometrajes tiene la exclusividad de la distribución, pues todavía no nos permiten pues subirlo a una plataforma como Vimeo o YouTube. Cuéntanos un poquito cómo es el proceso cuando uno acaba un cortometraje, luego intentar convertir eso, digamos, en una cosa que se acabe viendo, que el público acabe viendo la historia, que participen en los festivales, conseguir algún tipo de premio. ¿Cómo es el proceso? Una vez tú ya tienes la película acabada. Bueno, una vez acabada hasta Vacuity, en este caso, lo primero que haces es dejar que lo vean las máximas personas posibles. Porque claro, en mi caso, yo decido alejarme completamente de la valoración sobre el trabajo final e intentar verlo pues desde otra perspectiva. Entonces, una vez recibes las opiniones en plan, pues prueba porque ha quedado bastante bien, ha funcionado, pues buscas por internet, bueno, en mi caso, profesores de la universidad o de la escuela te recomiendan que pruebes en diferentes distribuidoras de cortometrajes, y en este caso fue Jóvenes Realizadores de Málaga, que visionó el corto, se lo enviamos y les gustó bastante, vieron muchas posibilidades de distribuirlo y probamos con ellos. Bueno, Vacuity nos cuenta la historia, lo podemos catalogar como de ciencia ficción, ¿no? Es una historia un poco enigmática, medio onírica, no vamos a dar tampoco demasiados detalles para no chafarle a nadie, digamos, la historia cuando por fin se convierta, digamos, en una película que se pueda ver, y que además yo tengo la intuición de que detrás de ahí hay mucha historia que contar y eso se puede convertir en un largometraje, enseguida te lo preguntamos. Pero en realidad, si tuviéramos que preguntarte sobre cuáles son tus referentes cinematográficos y en los que tú, digamos, te has inspirado para hacer este mediometraje, casi mediometraje. Pues el principal, yo cuando escribí el corto hace casi 2 años ya, tenía muy presente la película Drive, de Nicolas Winding Refn. Y creo que la atmósfera, en este caso, intenté... Recuerda Sí. bastante. Intentamos buscarla lo máximo posible. A mí me ha influido mucho el cine de Michael Mann, que también bebe bueno, la película Hit con Al Pacino y Robert De Niro, también me inspiró muchísimo. Y cineastas como David Lynch o Christopher Nolan, incluso Amenábar, pues fueron un poco una inspiración bastante presente en la historia. Yo algún recuerdo a Abre los ojos, por ejemplo, he tenido con esta película, alguna Sí. escena que además prácticamente es un homenaje. Sí, ¿no? el concepto de empresa, la verdad es que ha estado muy presente. Yo todas estas películas las vi de nuevo, intenté alejarme lo máximo posible, pero al final pues es inevitable tener referencias. Incluso alguien me ha mencionado que en la escena principal, cuando están en el bar y tal, recuerda como una escena del oeste, en plan súper forzado, con diálogos muy, muy forzados, incluso Tarantino. Entonces, la verdad es que es cierto, todos estos referentes estaban presentes siempre cuando cuando yo escribía el guión y luego cuando lo plasmamos a la pantalla. Entonces, pues, sí que es verdad que se ha conseguido un poquito llegar a este terreno, que era el de la presencia. Cuéntanos, Tony, ¿cómo surge? ¿Cómo es el origen? ¿Cómo se logra arrancar? Sobre todo te lo digo porque igual nos está oyendo gente también que, bueno, pues tiene su idea, su sueño en la cabeza,
pero claro, aunque ahora a nivel técnico cada vez es más fácil, lo tenemos más a mano, claro, detrás de un corto como Vacuity hay un equipo ya notable de personas. ¿Cómo se pone en conjunto toda esta gente y se lanza uno, supongo que de forma totalmente Sí, amateur en todos los sí, sentidos, amor por el ¿no? arte. Amor por el arte. Claro, me parece difícil. Sobre todo te lo digo en un detalle, porque claro, tú a lo mejor como director y guionista te puedes implicar mucho en la historia y digamos que puedes convencer a uno o dos amigos. Pero claro, ya formar un equipo, poner en marcha un rodaje complicado, como supongo que habrá sido, con variedad de escenarios, tal. ¿Cómo se gesta y cómo consigues llevarlo a cabo? Cuéntanos un poco. Bueno, lo primero fue el guión, Mm. convencer a unos cuantos compañeros y amigos del mundillo de que lo que estábamos preparando era bueno, tenía calidad. Y poco a poco, pues a través de... lo más importante es el guión. Y una vez está hecho el guión, pues a partir de ahí avanzas. Y poco a poco vas presentando la idea a diferentes colaboradores, ya sea el director de fotografía, la banda sonora, el técnico de sonido. Es difícil, es difícil. Yo, desde luego, lo que más he aprendido es que hoy estoy aquí yo, pero lo más importante es tener un equipo que esté a tu lado desde el principio. Y sobre todo, como has comentado, que nadie cobró. O sea, no pudimos pagar a nadie porque no había presupuesto. Entonces, una de las cosas más importantes es creer. Creer más allá de los medios, de lo que podíamos hacer, en creer en la historia y llevarla a cabo. Cada uno desde su perspectiva, pero todos en la misma dirección. Pero sí, fue bastante complicado. Sobre todo, en el corte hay muchísimas localizaciones y rodajes muy largos. Fueron muchos días de rodaje, hasta altas horas de la madrugada. Entonces, la verdad es que fue complicado, fue muy complicado, pero creo que la ilusión de cada uno de nosotros en creer en lo que estábamos haciendo, pues eso nos llevó a buen puerto. Y Tony, ¿cuál es la lección que habéis aprendido de cinematografía más importante en el proceso de rodaje? Lo digo porque a veces en lo que es el plan de producción una cosa es hacerlo en teoría y luego uno se da cuenta de que es mucho, mucho más importante de lo que parece, ¿no? Para que no se alarguen tanto los rodajes, para aprovechar al máximo las horas de luz si es en un exterior, etcétera, etcétera. Pues que el margen de error es muy pequeño. Esa es una de las cosas más importantes que hemos aprendido. En mi caso, para mí yo valoro mucho el esfuerzo humano. Volvemos a lo de antes, el esfuerzo de tener a personas que por creer en algo estaban allí haciéndome caso a mí en este caso, pues eso para mí ha sido muy importante. Y no solo en el rodaje, sino ya el proceso de postproducción. Tener al montador, al colorista, al equipo de la banda sonora, a los músicos, toda esta gente volcada a un proyecto que simplemente lleva a alguien y que se lo presenta allí como si nada, pues esto es algo que valoras. Yo en mi caso de lo que más he aprendido es la dirección de foto. El trabajo de la iluminación ha sido el más que he aprendido yo. O sea, jamás tuve tan presente lo importante que era la iluminación. En este caso era muy Juegas importante. con ella bastante en la película, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tanto la luz como, por ejemplo, antes lo comentábamos, el tema de la banda sonora que tiene una presencia muy importante y a mí me llamó mucho la atención porque en general en este tipo de trabajos, digamos que son de debutante, no suele uno contar con una banda sonora que tenga cierto empaque y en este caso sí que has tenido esta ocasión. Bueno, a ver, digamos que a mí las películas donde hay una banda sonora muy omnipresente me gustan mucho. O sea, yo vengo de la generación John Williams, donde es raro donde no escuches la banda sonora constantemente. O, no sé, un Ennio Morricone, un Hans Zimmer, que están siempre machacando. Hay personas a las que esto no les gusta demasiado. A mí sí. Entonces, yo tuve la gran suerte de contar con un grupo de música, Tenebrae, que hicieron la banda sonora para Vacuity original. Entonces yo dije, vamos a por todas. Un día quedamos, me enseñaron las primeras notas de un tema que habían compuesto y dije, trabajemos en ello y sin remedio. O sea que has cuidado también hasta los detalles, digamos. Has seguido Sí. el proceso de producción con cada uno de las fases y de los elementos. Sí, sí, o sea, siempre estuve allí. O sea, nunca... A ver, el tema del director es que siempre tienes que estar y la última palabra es tuya.
otra cosa que aprendí bastante también es que el trabajo en equipo es complicado si no tienes un guía, una persona que tenga claras desde el principio las cosas. Entonces, esto es algo muy fundamental. O sea, no pueden haber muchas gallinas en un gallinero, muchos gallos. Tiene que haber una persona que siempre tome al final la última palabra. Y esto, pues, al final, pues, es importante. ¿Y cómo lo has llevado? Porque, claro, eres joven y sentarse, digamos, en la silla del director es una gran responsabilidad y a veces, sobre todo si eran amigos tuyos que te echaban una mano, ahí tener mano izquierda es fundamental. Un poco de diplomacia. A ver, yo te lo cuento. La primera, empezamos por... Hay una escena de una discoteca. Vale, la que se ve en la película, en el corto, no es la definitiva. Eso fue al final, lo rodamos 2 veces. La primera fue un desastre. Vale, empezamos por ahí. Y cometimos un error de producción de comenzar por la escena más complicada del corto. Entonces, cuando acabamos en esa discoteca, yo estuve a punto de tirar la toalla. Fue en plan, no puedo con esto. Vaya desastre, ¿Pero por qué? ¿no? ¿Qué os salió mal? La inexperiencia. Todo desincronizado, los extras se marchaban, claro, porque hay una escena, en los extras lo único que le ofrecimos era una bebida gratis y poco más. Entonces se marchaban, era un caos, 50 personas, yo me iba a dar un ataque. Y entonces yo recuerdo esa noche cuando acabamos, recuerdo volver a casa y fue en plan, vamos a parar un momento y voy a recapacitar si realmente lo estamos haciendo bien. Entonces, pues, a medida de hablar con compañeros, pues continuamos. Pero sí, fue en plan, fue hardcore porque pensé que no podríamos acabar el proyecto de ninguna manera, sobre todo por lo complicado que era el guión. A mí me pareció, cuando vi la secuencia, ya la buena, porque la que está montada, como dices, está rodada por segunda vez en la discoteca, me llamó la atención porque lo pensé, ¿eh? O sea, en cuanto a la cámara aparece en una discoteca, digo, pero ¿por qué te metes en un jardín como es irte a una discoteca? Que además, cinematográficamente hablando, es muy difícil llevar la cámara a una discoteca y que te quede medio, ¿eh? Pero hablando a nivel de altos profesionales, hay muchas columpiadas en intentos de discoteca. Y, sin embargo, yo creo que al final lo salvaste muy bien, ¿no? Esta opinión me la dijeron más de uno, que era una locura. De hecho, yo cuando escribí el guión tuve muy claro lo que podíamos hacer y lo que no podíamos hacer. Entonces, una vez yo tenía el guión hecho, yo sabía que las cosas que estaban en el guión podíamos hacerlas. Entonces, creímos que conseguir que en una discoteca o en un club hubiesen como mínimo 50 personas era posible. Por vía Twitter, Facebook, redes sociales para convocarlos y que asistieran y, no sé, el pequeño momento de gloria en un cortometraje que... Pues es eso. Pero la verdad es que sí que es cierto que tiene su riesgo. ¿Ambicioso? Bueno, supongo. Pero no sé, si tenía que darme el golpe, pues prefería no hacerlo, pero intentarlo. ¿Y el casting de los protagonistas eran actores profesionales? ¿Eran amigos? ¿Eran...? Vale, sí. Había un par de actores que no son actores, que eran amigos, que ya habían trabajado conmigo en alguna otra cosa, pero el resto eran actores. Hicimos casting para algunos personajes y sí, fue un proceso durante 2 días tuvimos casting y buscamos actriz y un par de actores más para acabar el reparto. Toni, te quería preguntar un poco sobre los espacios del cortometraje. Sale, por ejemplo, un hotel muy emblemático en Barcelona, comentábamos ahora lo de la discoteca, las escenas en el interior del coche, supongo, o me fijé, por ejemplo, en la oficina de Vacuity, que salen las letras en la sala de espera, pone Vacuity. Claro, todo esto supone un gasto, como bien decías, en la discoteca tuvisteis que pagar unas copas a aquel que os ayudaba. O sea, por lo que entiendo, no solo no habéis cobrado, sino que has perdido dinero hasta ahora. Sí. Sí. Pero suele pasar, ¿no? Sí, a ver, no ha sido pérdidas muy grandes tampoco. Calculamos más o menos que lo que hemos gastado han sido en torno a los 800 euros, una cosa así. Cosa que hace poco leí un iPad. Sí. hace poco leí una carta que hizo Martin Scorsese a su hija, creo, y donde decía que el futuro era maravilloso
porque cualquiera desde su casa podría hacer una película. Y creo que cuando leí esa carta, ya fue cuando acabamos Vacuity, la leí y pensé, es que es verdad, es que cualquiera hoy en día con una cámara algo decente podemos hacer un proyecto, un corto, una película, y creo que eso es algo que antes no se podía hacer. No, vamos, ya te lo digo yo que antes no se podía hacer. Yo pertenezco a una generación que cuando te planteabas hacer un corto... Super 8, Pablo, es Super 8. Yo era Super 8, pero Super 8 que tenías que comprar la película y la tenías luego que revelar. Y editar en moviolas de Super 8. Es decir, una faena. Cualquier tontería que quisieras hacer ya te exigía una inversión espectacular. Y además, al hacerlo en Super 8, ni te creas que el Super 8 te cogía la luz que te coge un vídeo o una cámara de móvil. El Super 8 te exigía iluminación profesional, ¿vale? Con lo cual tenías que alquilar equipos de iluminación. Es decir, yo soy de la misma opinión que Scorsese de que ahora se vive un momento de dulce. Si ahora alguien lleva un cineasta de verdad dentro, a ver, no le tiene que costar nada, nada entre comillas, que siempre que te lías, al final algo te acaba costando. Claro. Pero digamos que tienes... más posibilidades. Es mucho más accesible, no solo la realización, sino luego también el producto final. El poder mostrarlo, ¿no? Las ventanas que hay. Antes, claro, a ver, te hacías un Super 8 y lo veías en tu casa con los amigos y para de contar. Y el claro. pase de la cena de Navidad. Yo te quería preguntar, Tony, Vacuity, que ¿cómo se te ocurre esto? Que el nombre... Porque a mí la película, antes que hablabas de los referentes de cine, me recuerda un poco a Matrix, por la realidad paralela que intenta mostrar Vacuity y que es existente pero desconocida por la mayoría de gente. Para mí, bueno, desde pequeñito siempre me obsesionó mucho el tema de los sueños. O sea, siempre me había fascinado cuando uno se va a dormir y tiene una vida paralela a la que tienes tú cada día. Entonces, de hecho, en el cortometraje hay una frase que dice algo así como: nunca te has planteado la idea de que todos formamos parte de sueño de alguien. Pues a partir de esta idea, de este concepto, de esta pregunta, yo comencé a darle vueltas. Y al final la historia básicamente pues es un acto muy sencillo de una niña atada de rabia, y lo llevé a un terreno de un chaval que se enamora y no es correspondido. Entonces, a partir de aquí, pues fue el proceso pues normal. Poco a poco vas haciendo los personajes, la historia, lo que te gusta a ti. Siempre me ha gustado mucho las historias. Cuando he ido al cine nunca sabía lo que me iban a contar. Entonces, partiendo de esta idea, pues yo lo que siempre he intentado hacer con Vacuity y con futuros proyectos es más o menos, supongo que lo que hacen todos, es intentar mostrar aquello que a ti te gusta. Y Tony, entonces, ¿tú te ves dirigiendo este tipo de películas así en un futuro cuando te pones a soñar, ahora que hablabas de los sueños? ¿Te ves dirigiendo este tipo de películas? Películas de ciencia ficción, películas que juegan con el mundo onírico, con los referentes que nos has dicho antes, vaya, básicamente. Sí, a ver, es uno de mis géneros favoritos, la ciencia ficción, el thriller, pero la verdad es que en el proyecto que estoy trabajando ahora no tiene absolutamente nada que ver. Entonces yo me veo ojalá como futuro director de cine. O sea, no Tony Morejón es aficionado al thriller o a la ciencia ficción, sino como director que toca varios varios géneros. Sí. Bueno, pues te deseamos toda la suerte del mundo. Vacuity, que la gente lo busque en internet al menos para estar al día de lo que pone en la página web, para ver el teaser y el tráiler que sí que están disponibles en línea. Y esperamos saludarte pronto, que ya con una película bajo el brazo, una distribuidora que apueste por ti, una productora que ponga el dinero que haga falta, no 800 euros, sino un poquito más, bastante más, a ver qué tal, para que pueda sacarle el máximo rendimiento, porque si 800 euros, bueno, pues sale este mediometraje que está realmente muy bien, con más dinero seguro que harías cosas estupendas, ¿no? Bueno, lo intentaremos. Te has animado a venir al mundo del cine cuando hay mucha crisis, pero bueno, no te desanimes. En este país sí. Bueno, pues nada, pues ya sabes, afuera. Cojo un avión y a Estados Unidos, a Hollywood. Bueno, que tengas una feliz madrugada y hasta la próxima. Muy buenas noches. Pablo, nos vemos la setmana que viene. Que tinguis una molt bona nit. Arribem a les notícies, són les 3 de la matinada i de seguida més històries aquí a Nits de Ràdio.